Y vamos a iniciar con la clase número 6 de su curso de Python, donde vamos a ver ahora operadores relacionales, ¿ok? Bueno, el día de ayer tuve un inconveniente. Vamos a realizar ahora sí a partir de Python Win. En este caso es el mismo ejemplo que teníamos el día de ayer. Simplemente lo hice fue en Python Win para poder ver la respuesta de lo que nosotros estábamos observando, ¿ok? Del ejercicio que hicimos el día de ayer. Bueno, aquí tengo que entrar a explicar una cosita antes de ver los operadores relacionales, y es que cuando nosotros usamos el módulo describe, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que utilizar, en este caso yo describí la función como arpy.describe, y dentro de describe, pues si ustedes se dan cuenta, este mismo elemento yo le puedo colocar acá el nombre shape type, el shape type, o en string el espacial de referencia, o el data type, ¿cierto? Sin embargo, pues aquí al ponerle des, simplemente me estoy haciendo referencia a toda esta ruta o a todo este método que estamos colocando para poder acceder a la función, ¿cierto? Esto en Python es muy utilizado. ¿Por qué? Porque digamos que nos reduce líneas de escritura o nos reduce maneras de escribir, ¿cierto? Entonces, esto que ustedes ven acá, es lo mismo que tener esto, ¿cierto? Entonces, al acceder ya a una función dex y ponerle, perdón, a un método que comprimimos, llamémoslo así, que comprimimos, le ponemos punto, pues estamos accediendo a la función de este módulo, ¿ok? Y estamos usando la función cheptype, estamos usando la función spatial reference, data type, path, catalog path, file y base name, ¿ok? La última función, pues, la función name, ¿listo? Y esto, pues, me genera las respectivas salidas que ya vimos el día de ayer, ¿listo? Entonces, es eso, es entrar a ver cómo nosotros comprimimos información para cuando seguimos ejecutando líneas de código más abajo, pues no tener que acceder a todo este conjunto de datos, ¿cierto? Perfecto. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Voy a subirles al Classroom. Dale un segundo, les voy a subir una un pequeño check file, es un check file de puntos. Listo, ya pueden descargar el material de la clase 6, que es unas coordenadas, haciendo referencia a unas zonas de deslizamiento, unos movimientos en masa, pero sobre él vamos a hacer ahorita un par de trabajos de geoprocesamiento o manipulación de datos, ¿ok? Entonces empecemos en materia. Resulta que los operadores relacionales me van a mostrar o me van a dar en pantalla lo que hablábamos el día de ayer en clase. Me van a dar resultados de datos booleanos, ¿cierto? Y al darme un dato booleano, lo que me está generando es una condición, ¿cierto? Estos operadores relacionales
se van a utilizar con, en este caso, sentencias condicionales. Todavía no hemos entrado a ver. Pero, Carlos, explíquenos un poquitico mejor este tipo de operadores relacionales. Claro, si ustedes se dan cuenta, cuando uno coloca un operador relacional, uno simplemente está colocando eso, una parte de texto al lado izquierdo y otra parte al lado del texto derecho, ¿cierto? El texto de la parte izquierda o el carácter de la parte izquierda es el elemento al cual uno va a someter la condición, ¿cierto? Y el elemento de la parte derecha va a ser la comparación de esa condición. De esta manera, con estos operadores que ustedes ven en pantalla, podemos declarar diferentes sentencias, ¿ok? Entonces vamos a explicarlo en el IDL. Voy a abrirlo. Y vamos a ver las respuestas que nos dan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo coloco el ejemplo? 10 menor que 15, ¿cierto? Si oprimo Enter, pues Python de una vez me está diciendo, ok, es verdad. ¿Por qué? Porque el carácter de la izquierda está siendo sometido a la condición de que es menor que el carácter de la derecha, ¿cierto? Esto para los números, ¿cierto? Ahora, nuevamente, ahora cambiemos. Colocamos la misma condición, perdón, el mismo ejemplo, cambiamos el símbolo. 10 mayor que 15 es falso. Entonces Python ya reconoce de entrada que estos operadores relacionales me van a dar respuestas de tipo booleanas, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. ¿Es o no es? ¿Cierto? Lo mismo sucede con los textos, ¿cierto? Si yo coloco en este caso Carlos, haciendo relación a mi nombre, es igual. Igual, ya habíamos hablado que el doble igual, lo que me está diciendo es, ahí sí me está diciendo que es igual todo lo que está a la izquierda del signo que a la derecha del signo. Si yo coloco, en este caso, a la derecha, Carlos, me dice que es verdadero, ¿cierto? Ahora, vamos a utilizar el mismo ejemplo. Voy a colocar Nadia es igual a Luis, ¿cierto? Falso. ¿Por qué? Porque ya Python hizo un reconocimiento de los caracteres. Es un carácter del tipo string que está haciendo o está asociando con la misma, digamos, carácter por carácter dentro de la misma cadena de texto. Importante, si yo coloco acá, entre paréntesis, Nadia es igual a Nadia, fíjense que cambié la mayúscula por minúscula, ¿cierto? Hice relación, ¿cierto? Me entregó que es falso. ¿Por qué? Porque en todos los lenguajes de programación, y Python no es la excepción, las mayúsculas y las minúsculas se diferencian, ¿ok? Tienen un peso diferente. Digamos, cada letra tiene dentro del código un peso, un número, ¿cierto? Y las mayúsculas tienen un número diferente a las minúsculas. Y él lo que está haciendo es simplemente una relación dentro de la computadora, dentro de la máquina, dándole el peso a este carácter. Digamos que estas letras pesan 15 y estas pesan 14. Entonces él simplemente está diciendo, ok, 15 es diferente de 14, aunque yo esté viendo que sea un carácter de tipo texto, ¿ok? Importante tenerlo en cuenta, porque muchas de las variables se pueden afectar si cambiamos mayúscula o minúscula al momento de realizar un geoprocesamiento, ¿cierto? Y en este caso, ya hicimos los ejercicios con mayor, perdón, con menor, con mayor, menor o igual, mayor o igual, igual y diferente, ¿ok? En este caso, este diferente me está entregando un valor contrario a lo que yo estoy esperando. O sea, ya de entrada me está diciendo que es diferente. Entonces aquí dice 5 diferente de 2 es verdadero, ¿cierto? Podemos hacerlo nuevamente con los textos, ¿cierto? Si yo coloco, voy a cambiar de nombres, me tomaré, qué pena el atrevimiento, colocar Andrés, Andrea y Hugo, ¿ok? Entonces voy a colocar Andrea, signo de exclamación, igual, ¿ok? Diferente
de Hugo, por ende la respuesta es verdadera, ¿ok? Entonces, entre este símbolo de diferencia y este símbolo de igualdad, lo que me está marcando es, digamos, el sentido contrario de lo esperado, ¿ok? ¿Qué sucede? Dependiendo de la condición que nosotros vayamos a asignar, vamos a utilizar ese tipo de operador relacional, ¿vale? Y también antes de empezar a hablar sobre estos condicionales, también tenemos que hablar sobre lo que se llama la prioridad o la jerarquía de tipos de datos relacionales, ¿ok? O de sentencias que nos van a acompañar este tipo de, digamos, de información que nosotros pongamos en pantalla, ¿cierto? ¿Qué sucede? Sucede que cuando vean ustedes, en este caso, or, and y not, vamos a hacer referencia a lo que se conoce como sentencias, ¿cierto? Sentencias que se pueden llamar de tipo SQL, que es un manejo o son sentencias de datos o de bases de datos. Pero ellos trabajan con lo que se llama tablas de verdad y tiene que haber más de una condición para que se pueda generar. Entonces, antes de explicarlo acá en Python, vamos a explicarlo en SIC. Vamos a explicarlo en Python, perdón, vamos a explicarlo en Artus o en QGIS. Okay, voy a abrir aquí. Si alguien quiere que lo explique en QGIS, me dice el cambio de software. Por eso no hay problema. ¿Listo? En este caso, si ustedes se dan cuenta, voy a llamar el check file que les acabé de poner en pantalla y simplemente voy a abrir esa tabla de atributos. ¿Ok? Open Attributes. ¿Sí? Como todos sabemos bien, las tablas de atributos son simplemente registros dados en filas y atributos dictados en columnas, ¿cierto? Si yo me paro en esta posición, ¿cierto? En esta posición que estoy mirando, estoy diciéndole dentro al software, hey, hay un tipo de dato que se va a llamar en este caso, por defecto él lo va a llamar el tipo de dato cero, porque él construye esa columna por defecto, ¿cierto? Hay un tipo de dato cero que va a tener una característica, un tipo de atributo, ¿de qué tipo? ¿Ok? De tipo string. Y dentro de esa característica de tipo string, aquí me va a permitir a mí esto, darle el nombre a este tipo de datos. ¿Recuerdan? Entonces, cada uno de los datos se está comportando como un objeto. ¿Recuerdan ustedes? Que tenemos un nombre, tenemos una extensión y tenemos un tipo de información. Entonces, cada registro, cada dato se va a comportar de esa manera. ¿Listo? Pero entonces, usando nosotros las sentencias de tipo SQL, ¿sí? Podemos establecer una jerarquía. Pero entonces vamos a tener que cumplir una condición diferente. O van a tener dos condiciones diferentes, ¿cierto? Entonces, si yo quiero realizar un proceso de selección, simplemente lo que voy a hacer es dirigirme a mi menú de selección y voy a entablar dos condiciones diferentes con el AND, ¿ok? Entonces quiero seleccionar un tipo de movimiento 1 que sea igual ¿a qué? A deslizamiento, ¿cierto? Y adicional a eso, pues voy a seleccionar un subtipo de movimiento que va a ser otra condición que sea igual ¿a qué? A un deslizamiento traslacional. ¿Listo? Entonces acá estoy generando dos condiciones, ¿cierto? Que si yo aplico, él me dice, bueno, ¿qué sucedió ahí? Hubo una manera errónea de escribir, ¿sí? Vamos a volver a hacerlo. Ah, ok, aquí no puse el igual. Listo. Ahora sí, ¿qué me está entregando el software por defecto? ¿Qué me está entregando? Me está entregando los resultados que cumplen las dos condiciones. Es decir, que dentro de su primera condición se vuelva como un deslizamiento de tipo, perdón, dentro de su dato campo de tipo de movimiento 1 se da un deslizamiento y dentro de su condición 2 de subtipo 1 me va a decir que sea un deslizamiento traslacional. En este caso, me arrojó solamente las dos respuestas verdaderas, ¿ok?
Ahora, ¿qué sucede? Ahora, si yo para el subtipo 2, si voy a quitar esto, y voy a ver, voy a colocar, no sé, una avalancha de detritos, ¿cierto? Y voy a aplicar. No me entregó ningún resultado. ¿Por qué? Porque una de las dos condiciones era falsa. O sea, no había una relación entre la columna de tipo de movimiento y la columna de tipo de movimiento 2, ¿cierto? Entonces, esas dos condiciones, con una condición que sea falsa, él me va a devolver un resultado falso o no me va a mostrar nada en pantalla. Y eso, digamos, vamos a referirnos a esta parte, ¿cierto? Esto se conoce como una tabla de verdad. Y esto se conoce en este caso como la relación de condiciones de la tabla de verdad. ¿Qué hicimos inicialmente nosotros con el primer ejercicio? Dijimos, bueno, cójame los registros de la columna 1 de la columna de atributos que sean verdaderos y adicional a eso, cúmplame o cójame los registros de la columna 2 y si los dos son verdaderos, devuélvame los registros marcados. En este caso, me devolvió un verdadero, ¿cierto? Entonces, con una de las dos condiciones, usando la sentencia AND, no me va a entregar falso. Y si se cumplen las dos, me va a entregar verdadero, ¿cierto? En este caso, lo que hice fue cambiar una de las condiciones que fuera falso y no me entregó ningún resultado. La condición quedó bien especificada, pero no hubo ningún resultado eh, al cual eh, hicimos referencia, ¿ok? Caso contrario, la sentencia OR, ¿cierto? Me va a entregar todos los valores sean verdaderos si alguna de las dos condiciones es verdadera, pero si las dos condiciones son falsas, él me va a entregar un falso, ¿ok? Entonces volvamos a hacer esto mismo, pero ¿con qué? Con el OR, ¿cierto? Simplemente volvemos a llamar tabla 1 igual a deslizamiento, vamos a cambiar ese AND por un OR, ¿ok? Y ahora vamos a colocar avalancha de detritos, ¿ok? Vamos a aplicar y vamos a ver qué sucedió. Fíjense que acá me está tomando primero, o me está mostrando todos los movimientos que hay, todos los deslizamientos que hay, perdón, que sean de deslizamiento, ¿cierto? Está mostrando otros que sean flujos, pero esto me los está seleccionando. ¿Por qué? Porque la condición 2 está diciendo que son avalancha de detritos. Entonces, me entregó un valor verdadero, y al entregarme un valor verdadero, pues me generó una respuesta de selección, ¿ok? En este caso, entonces, hay, digamos, una relación entre dos condiciones y una relación entre las dos condiciones, ¿ok? Bueno, María nos dice, básicamente es AND será verdadero si solo si las condiciones son verdaderas, de lo contrario, todo lo demás será falso. Exacto, María. Y OR será falso si y solo si las condiciones son falsas, de lo contrario, se va a verdadero. Es correcto, María, es correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo datos que no aparecen en mi tabla de atributos, voy a colocar acá deslizamiento 2 y en su tipo avalancha de detritos 2, ¿qué va a pasar al aplicar? Pues no me va a generar ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque las dos condiciones son falsas. Por el contrario, eso es falso. Es una manera fácil de verla en los SIG, ¿cierto? Para cuando la llevemos al Python, ¿cierto? Entonces, estas condiciones que nosotros podemos encontrar, pues la podemos unir con los operadores relacionales, ¿ok? ¿Y para qué hacemos eso, Carlos? Para ver lo siguiente, ya hablamos de eso, para ver lo siguiente, que van a ser las condicionales, ¿cierto? ¿Qué es una condicional? Básicamente, como su nombre lo especifica, es una condición que se tiene que dar en un programa para que pueda seguir un camino determinado, ¿cierto? Nosotros hasta ahora hemos realizado líneas una detrás de la otra, mirando digamos, como como un solo camino, pero acá pueden aparecer uno, dos, tres, cuatro, cinco caminos diferentes, dependiendo de lo que nosotros estemos mirando y utilizando. ¿Ok? Bueno, se me había olvidado, not me entrega lo contrario a lo que estoy pidiendo,
Entonces, si la respuesta es verdadera, si le antepongo un not enfrente, pues me va a dar un falso, ¿cierto? Esto es como invertir una selección de datos. Yo coloco en este caso, aquí ya sabemos que no se está cumpliendo nada, ¿cierto? En este caso yo puedo anteponer un not. ¿Para qué? Para que me genere, en este caso voy a tomar esto, voy a poner entre paréntesis, para que me aplique la condición. Ya como sabemos que no hubo una respuesta con la condición, no me está devolviendo ahora que todos los valores son verdaderos. O sea, me está seleccionando todo con la condición que acabé de crear. Pero pues esto se utiliza bastante es para invertir el proceso del dato booleano, ¿ok? Entonces ya vieron todo lo que podemos hacer con datos booleanos, ¿cierto? Esto solamente es como un pequeño, um, una pequeña muestra de todo lo que podemos llegar a hacer, ¿vale? Bueno, la precedencia de operaciones lo vamos a ver ya de aquí para adelante. Básicamente lo que quiero mostrar es que existe prioridad, ya lo habíamos hablado en los casos numéricos, de lo que Python reconoce como prioritario para resolver, ¿cierto? Vemos que los que tienen menor, en este caso, precedencia, son los igual, más igual, menor igual, que es lo último que Python hace cuando ejecuta líneas, ¿cierto? Y lo mayor, que es lo primero, van a ser los paréntesis y las llaves. Todo lo que esté encerrado en paréntesis y llaves, Python lo va a tener en cuenta como algo prioritario, ¿sí? O una mayor precedencia. De esta manera, pues ustedes pueden ver, digamos, les dejo esta tablita acá, para que entremos a ver más adelante cómo podemos cuadrar expresiones usando esta precedencia, ¿vale? Y ahora sí, para qué nos comentó todo ello? Para llegar a lo que son las condicionales. Las condicionales, como lo habíamos dicho, son caminos. Son caminos que vamos a elegir en nuestro software. Y nosotros lo podemos representar con un pequeño gráfico, ¿cierto? Este pequeño gráfico lo que nos está mostrando son los caminos de las líneas de código. Entonces, las condiciones corresponden a los diferentes caminos que puede tomar una línea lógica de instrucciones, dependiendo si se cumple o puede tomar un camino diferente o no. Esto se puede representar con la sentencia if, ¿ok? Tengámoslo claro, if. Y se va a escribir de la siguiente manera. If, condición, dos puntos. Y después de los dos puntos vamos a pasar a algo que se conoce como indentación. La indentación es, digamos, un espacio que uno deja una tabulación o cuatro espacios en barra espaciadora que me van a permitir decirle a Python que todo lo que va después de este tab o de estos cuatro espacios hacen parte o se van a ejecutar si la condición se llega a dar, ¿ok? Entonces, se escribe de esta manera, if condición, dos puntos, indentación, y aquí van las órdenes que se ejecutan si la condición es cierta y pueden ocupar varias líneas. Nota, si la ejecución de la orden es verdadera, se ejecuta la acción. Si el resultado es falso, no se ejecuta la acción, ¿ok? Entonces vamos a ver en este caso los caminos que puede seguir lo que es, si ustedes recuerdan la vez pasada, la primera clase, la primera semana de clase, vimos el Model Builder, ¿cierto? Y el Model Builder pues me está mostrando lo que se llama un algoritmo en diagrama de flujo, ¿cierto? Pero entonces el Model Builder que nosotros construimos también tiene un solo camino. Sin embargo, no tiene dos caminos o no le dimos dos caminos a escoger en ese momento. ¿Cómo le podemos dar nosotros dos caminos a ese momento? Si me genera un resultado, pues hágame esto, y si me genera otro resultado, hágame otra cosa diferente o termine el proceso, porque no es lo que yo estaba buscando. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a utilizar, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona esta condición para que ustedes vean en pantalla de manera gráfica y de manera de instrucción. Importante que ustedes sepan que acá si yo coloco if, coloco condición, no sé, 5, en este caso voy a usar qué tipo de operadores son los que me devuelven true o false.
los operadores relacionales, ¿cierto? Entonces, si yo devuelvo 5 menor que 10, coloco 2 puntos, enter, y fíjense que ya Python me está colocando digamos, el puntero o la barra de línea, un espacio. Eso quiere decir, esta es la línea de código. Entonces, quiero que me muestre en pantalla el siguiente resultado. 5 es menor que 10. ¿Ok? Cierro y ejecuto, ¿cierto? Yo puedo usar otra función que es la función else, pero ya la vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que acá me devolvió 5 es menor que 10. Recuerdan que ustedes este carácter lo pueden variar. Este carácter de la izquierda del operador relacional, ustedes lo pueden colocar como un input, ¿cierto? Y acá en la línea escrita, ustedes pueden colocar esa variable, pueden encerrar una variable para que les dé la respuesta a ello. Entonces vamos a generar un código, vamos a abrirlo en nuestro Notepad++, o bueno, lo podemos hacer en Python muy bien. Hagámoslo, no, vamos a seguir trabajando mejor en Notepad++. Okay, ya. Entonces voy a cerrar eso, voy a crear un nuevo archivo, voy a cerrar. Ahora me va el lenguaje Python y ahora sí miremos las condiciones. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Dice, vamos a escribir un programa que le pregunte al usuario si una capa tiene un nombre específico y que muestre por pantalla si se puede ejecutar un geoproceso o no. ¿Ok? Eso es lo que dice el programa que queremos realizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa o qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Bueno, vamos a comentar. Vamos a ver si se puede ejecutar un geoproceso. ¿Ok? Entonces, lo primero que ustedes van a tener es su variable de entrada, ¿cierto? Mi variable de entrada puede ser un dato que yo ingrese en pantalla, ¿cierto? Entonces, voy a colocar acá entrada. Igual, ya dijimos que podemos usar la función input, ¿ok? Input. Voy a abrir paréntesis y voy a colocar acá una información que me diga ingrese la capa a trabajar, ¿ok? Cierro paréntesis y pues ya sabemos que me va a arrojar una respuesta de tipo string, ¿sí? Si ustedes se quieren asegurar de que me muestre un archivo de tipo string, pues vamos a colocar lo siguiente, str, abrimos paréntesis y ya, pero ya de por sí la función input entrega una variable de tipo cadena, ¿vale? Entonces no hay problema, la coloco para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Ahora, aquí es donde vienen las condiciones. Aquí es donde vienen los aspectos condicionales, ¿cierto? Entonces, coloquemos si, if, el bloque de condición, pero dentro del bloque de condición debe haber ¿qué? Debe haber un operador relacional, ¿cierto? Como lo vimos en pantalla. Entonces vamos a colocarle en este caso el operador relacional que es igual. Podemos simplemente declarar un doble igual, que es que me muestre lo que nosotros queremos poner, ¿cierto? Entonces vamos a colocar sí, en este caso entrada, que es lo que vamos a poner nosotros por teclado, va a ser igual a qué? A lo que vamos a llamar, ¿cierto? En este caso va a ser vías.shp, ¿ok? Es algo sumamente sencillo, ¿cierto? Sumamente sencillo. Usamos un operador relacional,
usamos una variable que en este caso la estamos ingresando por teclado, que es lo que cambia, el código queda tal cual, y usamos en este caso lo que queremos entrar a comparar, ¿cierto? Estamos dándole un camino, vamos a colocar 2 puntos y enter, ¿cierto? ¿Qué sucede? La sentencia if va a necesitar en este caso la indentación. Si Python Win no lo reconoce, perdón, si el Notepad++ no lo reconoce, ok, vamos a darle un tab, oprimimos la tecla tab o 4 espacios. Los dos generan los mismos resultados. Fíjense que ya en este caso Notepad++ me lo reconoce a mí como un carácter que hay dentro de este sector. Vamos a colocar print. Abrimos paréntesis y vamos a colocar se puede ejecutar el geoproceso. ¿Ok? Cierro paréntesis y ahora, ¿cuál es el otro camino que vamos a escoger? ¿O de qué otra manera podemos escoger nosotros el camino? Si yo doy enter, voy a salirme, en este caso, de esa condición como quitando la indentación. O sea, borrando en este caso esa parte o ese bloque en limpio al inicio. ¿Para qué? Para decirle a Python, hey, quiero salirme, y él de una vez me dice, ok, entonces su condición llega hasta esta línea, hasta la línea 8. Lo siguiente es preparar el otro camino. ¿Qué pasa si yo no ingreso vías, sino ingreso otra cosa? Pues para evitar un error, simplemente lo que le doy el otro camino es esto, else. 2 puntos, y aquí ejecuto lo que quiero que se genere. Entonces doy enter, aplico la indentación porque también es una condicional, y allí coloco y prímame lo siguiente. No se puede realizar el geoproceso, ¿ok? Cierro paréntesis y guardo el archivo. Entonces vamos a darle guardar. Voy a ponerlo en la clase número 6. Y allí voy a colocar ejemplo. Ya piso condicionales. ¿Listo? Vamos a guardar, se me crea el archivo con PY. Nosotros directamente no podemos ejecutar esto en Notepad++, lo podemos ejecutar de otra manera, ya lo hemos hecho. Ahora vamos a ejecutar esto en Python Win para ver cómo Python Win está respondiendo a ello. Entonces vamos a abrirlo, voy a dirigir acá, ya tengo aquí en este caso esta línea, voy a guardar, voy a abrir el nuevo documento, un script de Python, ya creé un script nuevo, así les va a abrir a ustedes, ¿ok? ¿Cómo importo el script que acabé de crear? Simplemente le doy File, le doy Open, y en Open me voy a buscar la ruta, clase 6, y ejemplo condicionales 1. Un archivo con extensión PY. ¿Listo? En este caso, fíjense en esto. Ya Python Win me está reconociendo ¿qué? Me está reconociendo condiciones, ¿cierto? Me está reconociendo la condición if, la condición else. La indentación me está mostrando los comentarios y me está mostrando las variables. Tal cual nosotros lo pusimos y lo ingresamos. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos? Nosotros vamos a trabajar en Python Win con consola. Esto que ustedes ven en la parte inferior se puede traducir como la consola, ¿cierto? Y vamos a trabajar con 2 líneas. Ustedes recuerdan que nuestra compañera el día de ayer nos estaba mostrando, vamos a colocar acá, nos estaba mostrando en este caso esto, y cuando se ejecutaba nos estaba mostrando otro tipo de... Ok, cuando se ejecutaba acá nos estaba mostrando esto, y cuando se ejecutaba nos estaba mostrando en este caso la otra respuesta, que ya es el elemento que está mostrando Python, ¿cierto? La ventaja es que Python Win nos lo está mostrando. Esta es la ventana o la consola, la que está en la parte inferior,
Y esta es la ventana de líneas de código que se encuentra en la parte superior, ¿ok? Entonces, de esa manera, evitamos nosotros trabajar con dos pantallas, solo trabajamos con una, entre otras cosas. Entonces, vamos a dar ejecutar y vamos a ver qué sucedió. Si le doy run, la parte de acá del muñequito que se encuentra corriendo, o F5, se puede ejecutar. Le doy OK. Entonces, ya Python Win me está mostrando, en este caso, la pestaña de entrada, ¿cierto? Me está mostrando y me dice, ingrese la capa a trabajar. Yo ya estoy mirando en este caso que hay una ventana que está asociada a la variable input y que hace referencia a esta variable, ¿ok? Entonces acá voy a colocar en doble comilla, vías, punto .shp, ¿ok? ¿Por qué estoy colocando acá? Porque quiero que la condición se cumpla, ¿cierto? Esta variable quiero que cumpla esta condición. Y para que cumpla esta condición, voy a ejecutar, ¿cierto? Entonces, él me entrega por respuesta. Se puede ejecutar el geoproceso. Caso contrario, si vuelvo a ejecutar nuevamente el código, voy a colocar F5. Y ahora, me dice, ¿qué quiere? Voy a colocar doble comilla. Voy a decirle, ejecúteme la capa ríos.shp. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede. Doy OK. Me dice, no se puede realizar el geoproceso. Para. Todo el bloque de código va a parar. No vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos o generamos dos caminos diferentes, ¿cierto? Generamos dos caminos diferentes, ¿cierto? Entonces, si la condición fue verdadera, ejecúteme este bloque de código. Si la condición es falsa, ejecúteme este otro bloque de código. Por consiguiente, ¿qué es lo que me está dando la condición true o false? El operador relacional. Lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, ¿ok? En este caso, esta variable la tenemos que haber puesto en el código anterior y esto lo estamos colocando simplemente como un elemento de texto, pero también podemos utilizar otra variable diferente, ¿ok? Entonces, importante tener en cuenta, lo que me está generando las condiciones es el operador relacional, ¿cierto? Podemos hacer múltiples ejercicios, podemos hacer ejercicios con números, podemos hacer ejercicios y podemos crear varios caminos o varias rutas, ¿listo? Entonces, a eso se debe cuando hablamos de elementos condicionales. ¿Cuáles son los elementos condicionales que hemos visto acá? If y else, ¿cierto? Si la condición es verdadera, ahora, ejecúteme esto. ¿Qué pasa acá si nosotros vamos a realizar el siguiente proceso? ¿Qué pasa si yo le coloco acá no igual, si le coloco la condición diferente, ¿cierto? Si la entrada es diferente a esta capa, dígame, se puede ejecutar el geoproceso, ¿cierto? Vamos, vamos en este caso a generar todo lo que se encuentre en una ruta específica, todo lo que se encuentre, se va a permitir transformar, poder cambiar, poder variar, excepto la capa que dice vías, ¿cierto? Y ahora, si es lo contrario, pues, dígame, no se puede realizar el geoproceso. Fíjense que si ve que solamente cambié un pequeño signo y ya de una vez cambio toda la línea de código. Ahora, imaginémonos que tenemos en una ruta específica muchas capas, dentro de las cuales el check find vía se encuentra ahí, ¿cierto? Necesitamos ejecutar muchos geoprocesamientos, excepto en esa capa. Podemos usar esta condición, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si queremos usar el geoprocesamiento solamente para la capa vías? Pues lo dejamos de esta manera. Entonces, vamos a ejecutarlo ya con esta condición y vemos que nos va a dejar con respuesta. Voy a colocar control S para guardar cambios y F5 para ejecutar. Entonces, fíjense que acá ya Python Win me vuelve y me saca, ingrese la capa a trabajar. Vamos a colocar nuevamente vías.shp. ¿Listo? Esto va a ser diferente, va a ser igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como va a ser igual, me está arrojando que no se puede realizar el geoprocesamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es diferente. Acuérdese que dentro de Python,
dentro de Python está pasando algo que son valores booleanos. Python dice true o false. Esta condición que me genera true, ¿cierto? O me genera false. Y ya con base a esas condiciones o a esa respuesta que yo doy, pa, ejecuto lo línea. ¿Listo? Nuevamente podemos ejecutar la misma línea, le di acá de manera manual el matachito y simplemente voy a la ruta donde se encuentra mi archivo PY, en este caso ejemplo condicionales 1, puse OK, y ahora nuevamente pues ya vamos a colocar otro elemento que se llame ríos, por ejemplo, .sht, y damos OK, ¿cierto? Aquí en la segunda dice se puede ejecutar el geoprocesamiento. ¿Por qué? Porque es diferente. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Sí entendimos? Perfecto. Bueno, hay múltiples ejercicios para hacer y trabajar acá, ¿cierto? Pero me interesa es que entiendan el concepto. Listo. Entonces vamos otra vez a la conferencia y vamos a ver ahora qué pasa si tenemos más de dos caminos. ¿Qué pasa si aparece una tercera opción? ¿Cierto? Pues aparecen múltiples opciones. Entonces, si nosotros dibujáramos las condiciones en un bloque de, perdón, en un algoritmo gráfico, tendríamos en este caso este tipo de, como de lógica, ¿ok? Lo primero es, inicio y creo la condición if. Si la condición es verdadera, pues se ejecuta este programa y devuelve y me entrega el resultado final, ¿cierto? Si la condición es falsa, pues ¿qué va a hacer? Me va a aplicar, en este caso, una nueva condición, ¿cierto? Y esa nueva condición me va a entregar también o resultado verdadero o resultado falso. Si la condición es falsa, ya de entrada me va a entregar el comando else. Si la condición es verdadera, en este caso, me va a entregar el comando o el bloque 2 de condiciones que nosotros creemos, ¿cierto? Esto, si ustedes ven, si nosotros colocamos otra condición, el if, nosotros vamos a tener algo que se llama anidado, sentencias anidadas, que se encuentra uno dentro de otro, ¿cierto? Y el if lo que me está traduciendo, lo que me está mostrando es que yo puedo colocar un if dentro de otro if si la condición no se cumple, ¿cierto? Eso lo podemos solucionar con esa sentencia el if. Entonces, fíjense en algo, muchachos. Fíjense en algo, vamos a tener múltiples caminos si la condición es verdadera, pero un solo camino si la condición es falsa. ¿Sí? Voy a colocar aquí, voy a pintar. Entonces, fíjense en algo. Al final tenemos que fijarnos es en lo negro, el bloque que se va a ejecutar, ¿cierto? El bloque que se va a ejecutar. Entonces, si la primera condición es verdadera, se ejecuta esta. Si la segunda condición es verdadera, se ejecuta esta. Pero, y así podemos hacer de manera consecutiva. Pero entonces vamos a tener bloques, varios bloques de condiciones que se van a ejecutar si la condición en este caso es verdadera, pero un único bloque de código si la condición es falsa. ¿Ok? Que fue lo que nosotros creamos en la línea. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Okay. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Fíjense, vamos a volver a construir, o podemos usar este mismo, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar las líneas. Vamos a colocar aquí igual, ¿cierto? Entonces, si entrada es igual a vías, se puede ejecutar el geoproceso, ¿cierto? Si, en este caso, perdón, el if, que vamos a crear otra línea de código, el if. En este caso podemos usar la misma variable de entrada, porque es la que nosotros estamos diligenciando por teclado, ¿cierto? Entrada es igual ¿a qué?
a un dem con extensión .tif, dem.tif, ¿ok? Vamos a colocar en este caso print el archivo corresponde a un raster y no se puede ejecutar. Cerramos la sentencia y else, en este caso, no se puede realizar ningún geoproceso. ¿Ok? No se puede realizar ningún, que ahí lleva tilde, no se la voy a poner, geoproceso. ¿Ok? En este caso, si se dieron cuenta, creé otra condición diferente. En este caso, la condición ya me va a permitir poner un archivo con extensión .tif. Pero resulta que nuestro bloque que estamos haciendo es para datos de tipo vectorial, no para archivos de tipo raster. Entonces vamos a ejecutar, voy a colocar control S, F5 para ejecutar el código. Ah, bueno, tiene que ver algo, muchachos. Aquí no puse los dos puntos. Entonces voy a colocar dos puntos, control S y F5. ¿Ok? En este caso, ingrese la capa a trabajar. Vamos a llamar ahora la capa dem.tif. ¿Ok? Y vamos a dar OK. Entonces me dice, el archivo corresponde a un raster y no se puede ejecutar. Si ve que la condición acá que nosotros planteamos es la condición verdadera ahora, como el programa reconoció que lo que nosotros pusimos acá no, o sea, no está ejecutando el paso de una vez y tomó el siguiente camino, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué hizo el programa o qué hizo el software? Él llegó e hizo esto. Bueno, pusimos la variable de entrada input. Llegó acá. Condición 1. Evaluó, me arrojó true o false. En este caso, me arrojó false. ¿Por qué? Porque la primera condición no se cumplió. Al arrojarme false, de inmediato tomó este camino. Y esta línea o este bloque de código lo omitió, ¿cierto? Entonces, al arrojarme false, llegó acá, ¿cierto? Cuando llega acá y dice, OK, true o false, cumple o no cumple. Es true, ¿cierto? Y al ser true, pues me generó en este caso esta línea o creó en este caso esta línea de código y me arrojó la respuesta que le habíamos puesto de este bloque, ¿cierto? Y en este caso fue el camino que nosotros seguimos, ¿cierto? Si nosotros ponemos o no cumplimos ninguna de las dos condiciones, pues el software va a llegar y va a decir, OK, es false, se va a venir por acá, va a llegar a la siguiente condición, va a decir es false, va a llegar acá y va a tomar este bloque, ¿OK? Entonces a eso me refiero yo con que vamos a tener, digamos, ejecuciones de código sí es verdadero, ¿cierto? Pero una única respuesta de código sí es falsa, ¿ok? Perfecto. Y aquí pues está la explicación. Si se cumple la condición 1, se ejecuta el bloque 1. Si no se cumple la condición 1, pero sí que se cumple la condición 2, se ejecuta el bloque 2. Y si no se cumple ninguna condición, se ejecuta el bloque 3. ¿Ok? Pueden realizar ustedes el ejercicio con muchos, el if, como ustedes quieran. Entonces, condiciones no booleanas, dado que cualquier variable puede interpretarse como una variable booleana, si la condición es una comparación con un número, con 0, podemos omitir la comparación, ¿cierto? En este caso, pues, es básicamente lo que les acabo de explicar, pero teniendo en cuenta que también podemos hacer comparaciones con números, ¿ok? Entonces, entremos la sentencia if, ¿sí? En este caso el módulo que va a hacer una operación y va a ser en este caso ello. Bueno, entonces, digamos, antes de hacer un ejercicio, vamos a llamar una herramienta ya de geoprocesamiento, ¿sí? Vamos a ejecutarla y pues vamos a crear este tipo
de condiciones, ¿ok? Entonces voy a borrar todos los datos, pero antes de eso, pues también quiero que vean que nosotros, porque hablamos de sentencias SQL, porque resulta que nosotros podemos acompañar esas sentencias para generar más de una condición, ¿cierto? La sentencia AND y la sentencia OR podemos arrojar más de una condición. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en esta línea de código, nosotros podemos acá, en este caso, poder crear líneas o más de una condición, ¿cierto? Pero para ello, pues voy a ingresar en este caso otra variable, ¿cierto? En este caso, voy a borrar esto y voy a crear otra variable. Una variable que se llama, un ejemplo, entrada 2. Vamos a llamar entrada 2. Voy a copiar la línea del código de arriba. Y ahora, pues voy a cambiar este significado. ¿Okay? Entonces, ingrese la capa a trabajar. Vamos a colocar ingrese el geoproceso. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya tengo dos entradas, ¿cierto? Entonces, ya con estas dos entradas, con estas dos variables, que son de carácter de tipo texto, ¿qué voy a hacer? Voy a crear condiciones. Entonces, ya borro los dos puntos, porque los dos puntos es para... Y voy a colocar AND, en este caso, y mi entrada 2, que va a ser mi condición, va a ser igual a buffer. Y voy a colocar dos puntos, ¿ok? En este caso, si se dieron cuenta, simplemente lo que hice fue poner dos condiciones, ¿cierto? Que si se llegan a cumplir las dos, pues me va a dar como resultado, ¿qué? Verdadero. Como me va a dar resultado verdadero, pues me va a ejecutar esto, ¿cierto? Vamos a dejarla así, vamos a ver qué arroja. En este caso, fíjense que solamente puse un AND para esta sentencia if. ¿Puedo colocar este AND para esta otra sentencia del if? Sí, lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces voy a ejecutar el código, voy a darle control S y ejecutamos. F5 para ejecutar, ¿ok? Ingrese la capa a trabajar. O sea, ingresar la capa se llama vías. En este caso la puse en mayúscula. Voy a colocar la minúscula. Enter. Ahora, ingrese el geoproceso, ¿cierto? No quiero hacer un geoproceso, no quiero hacer un buffer, quiero hacer un dissolve, ¿cierto? Entonces voy a colocar en pantalla dissolve. ¿Ok? Voy a darle OK. ¿Qué sucede? ¿Qué vimos nosotros en ArcGIS? Vimos que como esta no está cumpliendo, si yo le doy OK, ¿qué pasa? Él me arroja de una vez falso, llega a la condición 2, me arroja falso y me ejecuta la condición else y me dice no se puede realizar ningún geoproceso, ¿ok? Lo arrojó por respuesta, ¿listo? Caso contrario, ya voy a volver a crear F5 para ejecutar nuevamente y vamos a colocar nuevamente doble comilla, vías.shp, OK. Ahora ingrese el geoproceso, vamos a colocar buffer y le doy OK, ¿listo? ¿Qué sucedió acá? Se puede ejecutar el geoproceso. La condición sí se puede arrojar. ¿Por qué? Porque esto me arrojó que esto es verdadero y esto es verdadero. ¿Ok? Entonces, por ende, AND se usa de esta manera. Se usa para, digamos, mejorar los aspectos condicionales. ¿Listo? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, muchachos, vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos un pequeño break de 5 minutos. Son las 3 de la tarde en punto. Volvemos a las 3:05 para continuar con la segunda parte de esta clase. ¿Ok?
Bueno, muy bien, muchachos, vamos a continuar entonces con esta segunda parte de la clase 6. Bueno, la JAM nos pregunta, ¿es posible poner una lista de geoprocesos para que se facilite su uso? Bueno, la JAM, tu pregunta es muy interesante, pero en este caso los geoprocesos hacen parte de herramientas de librerías, ¿cierto? Entonces, digamos que sería poco útil almacenar ese tipo de sentencias o de funciones en listas. Por ejemplo, eh, voy a crear un nuevo archivo acá de Python y voy a colocar en este caso import argpy. Estoy en mi Python Win, ¿no? Import argpy. Y voy a decir que después de que me importe la librería de argpy, quiero que me dé por pantalla print finalizado. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy importando la librería y después de que él me la importe, me dice finalizado. Si yo guardo esta línea de código, voy a darle file, salvar, voy a guardarlo en este caso en la clase 6, voy a colocar ejemplo, raya piso de geoprocesos. ¿Ok? Y guardo. ¿Ok? En este caso voy a ejecutar mi línea de código simplemente en Python Win. Voy a ejecutarlo de manera manual y me dice finalizado, es decir, ya importó la librería. Si yo doy argpy y coloco un punto, automáticamente Python Win me va a tomar cada uno de los módulos, cada una de las clases, cada una de las funciones y herramientas que tiene esa librería de argpy, ¿cierto? En este caso, fíjense que voy a colocar una librería eh, que vamos a hablar más adelante, que es la librería se denomina Environments o Ambientes de Trabajo. Voy a colocar punto .emb, ¿cierto? Nuevamente, punto. Y ahora quiero desarrollar que el sitio de trabajo donde voy a utilizar que hace parte de Environments, ¿ok? Voy a colocar Workspace. Fíjense que ya Python me lo colocó por defecto y voy a usar la tecla Tab, ¿cierto? Entonces, fíjate, Dayam, que no es necesario en este caso guardar en una lista geoprocesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta lista de geoprocesos simplemente van a estar implícitos dentro de qué? Dentro de mi librería de ArcPy, ¿cierto? Lo que sí podemos guardar en una lista son las capas a las cuales vamos a hacerle el geoprocesamiento, ¿cierto? Entonces, fíjense, acá tengo arcpy.m.workspace y aquí puedo ya designar una ruta relativa para poder hacer eso. Pero entonces, antes de esto, antes de empezar a ver esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo funcionan. Esto es una pequeña introducción ya a las herramientas de geoprocesamiento para poder utilizar en este caso lo que hemos visto en clases anteriores, tipos de datos, tipos de variables, eh, condicionales, operadores, entre otras cosas, ¿ok? Y los vamos a ir escribiendo. Porque el siguiente tema es bucles y aquí se nos puede complicar un poquito la cosa si no entendemos bien esto. ¿Listo? Entonces vamos a dirigirnos a ARGIS o a un elemento, a un software SIG. En este caso, tengo mi software SIG con las coordenadas del día que les puse para el día de hoy, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar una herramienta en mi software de ArcGIS, ¿cierto? Voy a tener que activar primero, o para tener visualización primero, esta capa de resultados, ¿cierto? La podemos usar acá en Customize, no, perdón, en GeoProcessing. Al final, Results, la vamos a activar. Vamos a activar mi ID de Python en ArcGIS. Voy a borrar esto. Y vamos a ejecutar esto. ¿Listo? Entonces,
Vamos a usar el geoproceso más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque tenemos un argumento o un par de argumentos que entrar a ver, ¿ok? Entonces puedo dirigirme a insert, perdón, a geoprocessing y buffer, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Se me activa esta, venga, ¿me están oyendo, muchachos? Y están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ok, perfecto, gracias. Entonces, en este caso se me activa. Fíjense en los punticos verdes que aparecen acá. Este puntico verde me dice Input Future. Este puntico de acá me aparece Output Future Class. Y acá me aparece algo que se llama Distance o distancia, ¿cierto? Ahora, estos, cuando los llevemos a líneas, a código, es lo que se van a conocer como argumentos, lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Que van a estar dentro de una herramienta, ¿cierto? Entonces vamos a colocar en este caso las coordenadas, vamos a colocar una ruta de salida, vamos a colocar límites lineales en metros y vamos a colocar 100 metros, ¿ok? O 1000 metros, un kilómetro. Si ven ustedes, el resto de parámetros son opcionales, ¿cierto? Aparece un parámetro opcional, aparece full, round, un método planar, ok, entre otras cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le doy ok? Es básico. Me va a crear, bueno, en este caso, ¿qué sucedió? Error, distancia, ok. Valores lineales, no especifiqué que eran valores lineales, y ok. En este caso me va a ejecutar el geoprocesamiento sin ningún problema, ¿cierto? Vamos a tener en este caso este tipo de geoproceso que está actuando directamente sobre mi capa de puntos que despacito, es una capa de puntos normales, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo lo interpretó en este caso ArcGIS? Si ustedes vieron en la parte superior, en la capa de resultados, me dice, hey, aquí se creó algo, ¿cierto? Si yo despliego, me dice, sí, efectivamente se creó un buffer, esta es la ruta de salida y estos son los mensajes que hay, ¿cierto? Mensajes. Y me dice, se ejecutó sin ningún problema, el tiempo de ejecución. ¿Qué pasa si yo llamo, en este caso, esta herramienta y la pego en el panel de Python, ¿cierto? En este caso, pues él me está colocando la ruta de guardado que estoy teniendo acá. Pero si accedo a la herramienta de geoprocesamiento, al llamarlo, pues ya me está mostrando a mí algo muy interesante. Y es cómo acceder a través de Python a las librerías que tienen ArcPy. Si ustedes se dieron cuenta, esto que ustedes ven en pantalla es algo que hemos visto, ¿cierto? Que es librería, en este caso, y buffer analysis corresponde a qué? Al método o corresponde a la clase a la que podemos nosotros utilizar. Entonces, buffer analysis. Abrimos paréntesis, ¿cierto? Se creó un, eh, un argumento, otro argumento, hasta la coma, otro argumento hasta la coma y otro argumento y así sucesivamente. ¿Ok? Si nosotros nos llevamos este pequeño código a nuestro ARPy o a nuestro Notepad, perdón, a nuestro Python Win o a nuestro Notepad++ y lo pegamos, pues simplemente vamos a tener esto que ustedes ven en pantalla, ¿cierto? Vamos a tener una herramienta que se llama arpy.bufferanalysis y en este caso unos argumentos con el que se llenó cada uno para poder generar un resultado. Ah, Carlos, entonces yo puedo crear a través de Python líneas de código que me ejecuten o me generen resultados de esta manera. Sí, es correcto. Se va a poder y es el fin de esto. Es poder a través de un código ejecutar este tipo de acciones. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cierto? Vamos a hacer un pequeño repaso, teniendo en cuenta que una herramienta de geoprocesamiento sencillo se llama Buffer Analysis. La podemos borrar sin ningún problema, ya explicaremos más adelante la correcta manera de llenado de todas las herramientas de geoprocesamiento, pero por ahora nos interesa es crear esta herramienta, ¿cierto? Entonces,
El día de ayer, aquí ya importamos la librería. El día de ayer dijimos que existen diferentes maneras de crear rutas, ¿cierto? Bueno, voy a minimizar acá. Existen diferentes maneras de crear rutas, ¿ok? Y la primera manera de crear una ruta es simplemente accediendo a la clase 6 y vamos a usar en este caso mi archivo que vemos en pantalla, ¿cierto? En este caso voy a quitarlo. ¿Para qué? Para quitarle el archivo temporal que me está generando Windows y simplemente tomar la ruta del archivo con extensión SHP o checkfile, ¿cierto? Entonces voy a tomar mi archivo, voy a con Shift oprimido, clic derecho y voy a colocar eh, copiar como ruta de acceso, ¿ok? Me voy a dirigir a mi Python Win y voy a colocar entrada igual mi archivo, ¿cierto? Este es mi archivo, está en mi carpeta de cursos Ingenio, cursos de Python aplicado al C, clase 6 y mi archivo, ¿ok? Antepongo la letra R de retorno para que no me lea estos caracteres como caracteres especiales, ¿cierto? Voy a comentar, primero voy a comentar que estas son mis variables de entrada, ¿ok? Segundo, quiero colocar mi variable de salida. Si ustedes se dieron cuenta en ArcGIS, cuando nosotros creamos el geoprocesamiento, ¿cierto? ¿Qué me generó acá? Me generó en este caso el segundo argumento va a ser una ruta de salida, ¿cierto? Va a ser la ruta de salida, ¿cierto? Entonces podemos colocar salida. Recuerden, estoy almacenando este tipo de información en mis variables. ¿Para qué? Para que en el momento de ejecutar el geoprocesamiento no tenga que colocar todo como se colocó de esta manera, sino simplemente colocar lo que hay en entrada, lo que hay en salida. Voy a llamar esto control C y control V. ¿Listo? Ahora, aquí en este caso, vamos a cambiarles el nombre al archivo que estamos creando en pantalla, ¿cierto? Pues no lo quiero llamar coordenadas, sino lo quiero llamar core-buffer, ¿ok? Y ahora sí, vamos a volver a comentar. Bueno, y voy a llamar entonces mi otra variable, que es distancia. Y en este caso voy a llamar un archivo de tipo texto también, pero en este caso, como esto ya es una variable que se tiene que asignar porque cuando activamos nosotros la herramienta aparece, en este caso, el tipo de datos se tiene que dar en inglés. Fíjense que es un tipo de dato texto, pero el nombre de las unidades sí se tiene que dar en inglés para que se conozca la verdadera manera de funcionar. ¿Ok? Entonces voy a colocar en este caso 100 espacio y en inglés meters. ¿Okay? Meters. ¿Listo? Y ahora sí, aplicación. Voy a colocar numeral. Vamos a aplicar el geoproceso. ¿Listo? ¿Qué hice inicialmente? Simplemente lo que hice fue correr primero el código. O sea, yo lo que hice fue primero correr el código para que Python Win me pudiera reconocer todo el conjunto de librerías, ficheros, datos dentro de ello. De esta manera, si yo coloco arcpy.buffer, ¿cierto? Voy a colocar acá buffer. Fíjense que ya me está mostrando en pantalla cuál es la herramienta que yo quiero utilizar, ¿cierto? Si ustedes ven aquí en ArcGIS también me está mostrando Buffer Analysis. Y Python Win aquí también me lo está llamando, ¿ok? Pero para ello, para que les salga eso, primero van a tener que utilizar, en este caso, importar la librería. Fíjense que yo puedo convertir todo esto. No quiero dañar el código. Simplemente colocamos un comentario, ¿sí? Por ejemplo, voy a encerrar todo esto en comillas triples acá y acá
Y acá voy a colocar nuevamente import, por lo menos el módulo maths, que ya lo vimos en estas clases. Y quiero que también me dé respuesta. Voy a quitar estas comillas simples, que son comentarios de líneas múltiples. Lo hago como un truco para no tener que borrar nada, sino simplemente ejecutar esto de una manera más rápida. ¿Listo? Entonces, control S, salvo y ejecuto. ¿Listo? Ya me finalicé. Y ahora sí, si yo coloco maths.coseno, pues ya Python Win me está reconociendo las librerías que estoy utilizando. ¿Sí ven? Lo mismo sucede con ArcPy. Como ya importamos la librería, ya podemos simplemente acceder a la librería que se llama Buffer. Ya saben, ArcPy. .buffer son mayúscula análisis. Quiero llegar acá, simplemente me desplazo con el teclado y le doy la tecla Tab. Con Tab ya tomo en este caso esa herramienta. ¿Cuáles son los tres parámetros que nosotros miramos inicialmente? Los tres parámetros son entrada, coma, salida y coma, distancia. Si ve cómo acorté esta línea de código almacenando lo que realmente me interesaba en cada una de las variables. Si lo ven, en este caso, pues de esa manera puedo crear. Cuando se ejecute el geoproceso, pues voy a decir proceso o geoproceso ejecutado. ¿Ok? Control S para salvar y vamos a colocar en este caso en clase 6. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo ejecuto este geoprocesamiento. ¿Vale? F5 para ejecutar. ¿Ok? Aquí sucedió algo, no hubo respuesta alguna. Voy a borrar nuevamente esto y doy F5. Vamos a ver qué es lo que me está dando error en este código. Python Win pues no me muestra esto, simplemente lo que hace es no ejecutarme, pero yo puedo en este caso ver, ejemplo de geoprocesos, clic derecho, editar como IDL. Tengo exactamente lo mismo que realicé en Python Win, pero ahora simplemente lo ejecuto acá. Y acá sí me van a decir, hey, pasa algo. ¿Por qué me están mostrando esto? Porque no estoy tomando en cuenta el comentario. Ustedes vieron, quité el Michi, se me borró el Michi, y entonces él está reconociendo esto no como un comentario, sino está eh, mirando esto, es como que, como una variable. Entonces, para ello, aplico el Michi, ¿vale? Esto lo hice a propósito para que se dieran cuenta. Bueno, después de esto, ya vamos a guardar nuevamente. Y ahora sí, vamos a ejecutar. F5 y me dice geoproceso ejecutado. ¿Ok? Generó la acción. ¿Qué acción creó? La de buffer.análisis. Si me voy a mi clase 6, ¿qué pasó? Apareció un nuevo elemento que llamamos ¿qué? Que llamamos core rayapiso buffer. ¿Ok? Entonces ahora vamos a llamarlo a nuestro ArcGIS. Si yo llego acá y me voy a mi catálogo, en mi catálogo voy a actualizar los datos, clic derecho, refrescamos, y allí fíjense que aparece un coordenada buffer. Si yo lo llamo, voy a llamar mi archivo de tipo puntos también. ¿Qué sucedió? Realicé un geoprocesamiento, ¿sí? Sin tener la necesidad de abrir ArcGIS, ¿cierto? ¿Puedo hacer otro geoprocesamiento? Claro que lo puedo hacer. Vamos a cambiar algunos datos. Ya quiero que en este caso se llama core buffer 2, mi archivo de salida. Vamos a usar el mismo archivo de entrada, coordenadas. Vamos a cambiar ahora a 200 metros. Y ya, simplemente guardamos, control S y F5. Ejecutamos. Otra vez se ejecutó el geoproceso. Corroboremos. Vámonos a ArcGIS, vamos a catálogo, clic derecho, refrescamos y me dice buffer 2. ¿Sí ven?
Ah, ok, realizamos un geoprocesamiento y otro geoprocesamiento sin la necesidad de utilizar el software. Claro, es correcto. La idea es poder hacer la manipulación de este tipo de información. ¿Por qué les explico esto? Porque vamos a entrar a ver algo que se llama bucles. Y la idea de los bucles es ejecutar la misma acción una y otra vez. ¿Qué hemos aprendido hasta acá? Definimos que las rutas son archivos de tipo texto que se preceden con letra L, ¿cierto? Que los geoprocesos o las herramientas van acompañadas primero de la librería, después del método, y el método o la función tienen sus parámetros, ¿ok? Que podemos almacenar información en cada variable que vayamos a usar más adelante, ¿cierto? Ahora, compliquemos este código con lo que vimos la clase del día de hoy, ¿cierto? En este caso, estos son mis archivos de entrada, ¿cierto? Pero si yo quiero usar una condicional, si yo quiero usar un archivo de condicional, yo le puedo decir a Python, voy a colocar un Michi, voy a colocar ahora, realicemos condicionales, ¿ok? Yo le puedo decir a Python, entonces, sí que, si entrada es igual, en este caso, ¿a qué? A este elemento que se encuentra acá, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo podemos disminuir también esta línea, que es con la función que les dije inicialmente, con la de .env para generar ambientes de entorno, .environments, ¿ok? Entonces, si entrada es igual a esto, ¿qué vas a hacer? Dos puntos, ejecúteme el geoproceso, ¿cierto? Entonces voy a quitar este comentario de acá, o bueno, no es necesario quitarlo, simplemente voy a darle tab aquí en la parte interna, ¿cierto? Para que este geoprocesamiento haga parte de esta función, ¿cierto? Voy a quitar los espacios. Aquí no importa que le aplique el tab porque es un comentario, pero para que ustedes vean esto. Bueno, muchachos, vamos a hacer algo. Me voy a cambiar de red. Me voy a cambiar de red un momento para poder continuar. Bueno, me dicen si esto pasa, ¿vale? Nuevamente. ¿Me están oyendo? Ok, perfecto. Bueno, muchachos, si llega a pasar esto, pues paramos un momentico y volvemos a retomar, ¿vale? Por eso no hay problema. Pero sí están entendiendo lo que estoy haciendo, ¿cierto? ¿O han perdido el hilo en algún momento? ¿Sí están entendiendo? Ok, perfecto. Entonces, en este caso, fíjense que desarrollé una condición. Si mi variable de entrada es igual a esto que tengo acá, ejecúteme o aplíqueme el geoprocesamiento, ¿cierto? Ahora, si es diferente, vamos a colocar else, dos puntos, imprímame lo siguiente. El geoproceso no se pudo realizar, ¿ok? Cerramos, guardamos, control S, y cambiémosle ahora la distancia. Cambiemos la distancia a 300
y cambiémosle el nombre de salida que se llame buffer3, por ejemplo, ¿sí? En este caso, voy a cambiarle primero el nombre a coordenadas, voy a ejecutar que se llame coordenadas 2, control S y ejecuto, ¿ok? ¿Qué me dice? Ok, vamos a borrar esto. Ok, no lo ejecuto, ¿ok? Vamos a darle F5. ¿Y qué me dice? El geoproceso no se pudo realizar, ¿listo? Y acá pues coloqué este print, pero ya podemos quitar este print de acá. Lo que está haciendo es mostrándome en pantalla algo que ya se debió haber quitado porque creamos las condicionales, ¿cierto? Nuevamente ejecuto. El geoproceso no se pudo realizar. ¿Por qué? Porque la capa de entrada es diferente a la condición que puse, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? Voy a dejar la misma condición y vamos a ver qué me va a arrojar en pantalla. Entonces, control S para guardar, F5 para realizar. Aquí me dice que ya lo volví a crear, ya lo había creado, lo volví a ejecutar y me aparece que este elemento ya existe, ¿cierto? Si yo me dirijo acá, eso es algo bastante interesante, ya se había ejecutado la acción, si ustedes vieron, nomás que espiché accidentalmente dos veces F5 y me volvió a aparecer este error, que me dice, mira, Carlos, este objeto que usted ve como buffer3 ya existe, ¿cierto? Ya existe. Si yo me dirijo acá a mi ArcGIS, voy a abrir el catálogo, lo voy a anclar, le doy clic derecho, refrescamos, ya me aparece un buffer3, ¿cierto? Ya me aparece el buffer3 en la parte de abajo. Entonces ya existe. Eso lo podemos solucionar haciendo algo que se llama sobreescritura de elementos, ¿vale? La sobreescritura de elementos simplemente se va a usar que override, o sea, que la sobreescritura me la permite hacer, pero lo tenemos que colocar en la parte superior del código, ¿ok? Pero ya vamos a ver, ya lo que necesito que entren a ver es cómo se ejecuta un geoproceso en ArcGIS, ¿listo? Entonces, de esta manera hemos aprendido a qué? A utilizar las condicionales utilizando un archivo, en este caso, de diferente, ¿cierto? Ya creamos tres elementos, tres archivos .shp con esta herramienta de geoprocesamiento. ¿Listo? Ya seleccionarlo, voy a borrar este dato. Y aquí si quiero crear una cuarta, pues tengo que cambiarle el nombre a la capa de salida, ¿cierto? Y si quiero otra distancia, cambio el parámetro de distancia y ya simplemente ejecuto, ¿cierto? Y si la capa de entrada tiene el mismo nombre que nosotros estamos utilizando, pues no hay ningún problema. ¿Qué pasa ahora si yo quiero cambiar esta ruta de entrada, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar esta ruta de entrada y quiero en este caso colocar la variable input, ¿ok? Quiero colocar input y quiero crear una entrada por datos, ¿cierto? Entonces simplemente voy a darle en este caso y voy a colocar ingrese la capa de entrada, ¿ok? Dos puntos, espacio. ¿Qué pasa si ahora yo guardo este código y lo copio y lo pego, lo ejecuto, F5? Me dice, ingrese la capa de entrada. Le digo, ok, vamos a a ingresar la capa de entrada. ¿Cómo ingresamos la capa de entrada? Ya sabemos que nos tenemos que dirigir a nuestro Windows, ubicar coordenadas, con Shift oprimido, copiamos la ruta de acceso, vamos a nuestro Python Win, control B, ¿cierto? Y anteponemos la letra R para que Python lo lea como una ruta, ¿cierto? Le damos OK. ¿Listo?
De esa manera se volvió dinámico el geoprocesamiento, ¿vale? Vamos a ver si lo ejecuto. Mire, geoprocesamiento número 4, que fue el nuevo que le pusimos. Y ahora vamos a dirigirnos a nuestro ArcGIS, clic derecho, refrescamos y aquí está el geoprocesamiento. Usamos la función input en Python para poder seleccionar el elemento que nosotros queremos. ¿Estamos trabajando con el software? No estamos trabajando con el software. Estamos haciendo todo desde Python, ¿sí? Que va a tener más alternativas de poder manipular estos elementos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Luis, en este caso lo vamos a ver desde QGIS, ¿ok? Vamos a ver es desde QGIS para poder ver cómo se utiliza esta librería. ¿Listo? En un segundo, voy a abrir un momento QGIS para mostrarles. Bueno. En este caso, entonces, quiero que se den cuenta para los que manejan QGIS, no manejan ArcGIS, o para los que manejan ArcGIS, no manejan QGIS. Todo lo hemos hecho es con códigos, ¿cierto? Todo lo hemos hecho es con códigos. Que QGIS maneja también su propio repositorio de librerías, sí, pero la manera de llenar o la manera lógica en la que el computador interpreta esto es de esta manera, ¿ok? Teniendo en cuenta que los relacionales, los if, los else, los tipos de datos, los tipos de rutas, entre otras cosas, ¿cierto? Importante, yo aquí importé dos librerías, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo puedo colocarle en este caso, o usar la librería MAT para qué? Para hacer una modificación de valores numéricos, ¿cierto? Multiplicando, dividiendo y hallando operaciones un poco más o funciones más desarrolladas o más difíciles que Python no tiene por defecto. Pues podemos utilizarla también para ir transformando cada uno de los datos que estamos utilizando. ¿Ok? Veamos. Entonces, para responder tu pregunta, mira, aquí tenemos nosotros QGIS. Simplemente lo que hice fue abrir un elemento, abrí mi API de Python de QGIS, lo tengo acá, y allí pues voy a colocar, voy a desanclarlo, allí voy a colocar un ejemplo de cómo podemos nosotros acceder a un parámetro de Google Earth Engine usando este de Python. ¿Okay? Entonces voy a seleccionar acá, voy a importar un código, si ustedes se dan cuenta es un código con extensión .py, creo que los tengo, en un segundo creo que los tengo acá, voy a hacer un filtro, no, colección de datos, vamos a colección de imágenes y vamos a filtrar una composición de bandas, ¿vale? Vamos a abrir, si ustedes se dan cuenta es una sentencia muy parecida, se importa la librería, la serie de tiempos, se importa Google Earth Engine, y desde el from, desde Google Earth Engine, pues vamos a importar los mapas, centramos, revisamos datos, bandas, 3, 2 y 1, en este caso estoy trabajando con una imagen Landsat 7 y aplico, ¿ok? Aquí simplemente estoy trabajando directamente con este repositorio de información, me está llevando al servidor de Google, Google me está generando respuesta y me va a devolver una imagen que es parte del código que acabamos de poner. ¿Okay? Entonces fíjense que acá dentro del menú capas ya simplemente me está arrojando una respuesta, vamos a esperar a que cargue y de esa manera podemos trabajar nosotros
con la consola de Python, Google Engine y QGIS, ¿listo? Pero pues vamos a ver eso el último fin de semana. Y ya hay respuesta, que dependiendo de los datos que hubiese, pues estamos llamando ya imágenes de diferentes tipos. También se pueden visualizar imágenes Landsat 9, entre otras cosas, ¿ok? Fíjense que lo estoy tomando como si fuera una base cartográfica, ¿listo? Pero ya les hablaré más detallado de ello, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces en este caso, si ustedes se dieron cuenta, nosotros creamos mi variable de entrada, pero hay algo en ArcGIS que se conoce como crear la ruta específica, perdón, en Python, que es como crear la ruta específica o desarrollar como una variable de entorno propia que queremos nosotros utilizar, ¿cierto? Entonces, para ahorrarnos nosotros toda esta escritura de datos, de rutas y rutas y rutas y rutas, solo la podemos definir una única vez. Y dentro de esa ruta que definamos una única vez, podemos eh, digamos, solamente ubicar los datos dentro de esa ruta, ¿cierto? Entonces voy a guardar este código, voy a subirlo de una vez al Classroom, ya está guardado, se llama ejemplo de geoproceso. Y ya lo pueden utilizar para crear su primer código, ¿ok? Entonces ahora sí, quiero mejorar el código, o sea, la escritura, no me gusta la escritura, ¿cierto? Vamos a volver a abrirlo con Python y vamos ahora a reestructurar, ¿ok? Vamos a darle Open, vamos a reestructurar esto, ¿listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dirigirnos a la parte superior y vamos a desarrollar o vamos a crear los ambientes de entorno. Entonces vamos a colocar numeral y vamos a enrutar los archivos con los que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar la siguiente. Como ya importamos el módulo, ¿sí? Recuerden, como volvimos a abrir Python Win, ¿qué hago yo? Comilla triple para crear un comentario de múltiples líneas, ¿cierto? Y después de eso, simplemente darle print finalizado. Cierro paréntesis, control S para guardar y F5 para ejecutar. En este caso ya está importando las librerías de ARPy y ARMAP. ¿Para qué? Para mejorar en este caso la escritura y acceder a los geoprocesamientos. ¿Listo? Ya los guardé. Ahora simplemente quito las comillas triples, quito este print finalizado. Voy a quitar las comillas triples. Y ahora sí, vamos a trabajar. Entonces vamos a colocar arcpy.m.workspace, ¿ok? En este caso ya lo seleccioné con la tab, la llamo, y allí puedo asignar la ruta. Entonces voy a asignar la ruta que vamos a trabajar. ¿Cuál es la ruta que estamos trabajando nosotros? La ruta de la clase 6, ¿cierto? Entonces aquí sí puedo llamar esta ruta hasta la clase 6 y todo lo que tenga aquí es lo que Python va a reconocer como objetos para trabajar, ¿cierto? Entonces ahora sí, simplemente doble comillas, control B y le antepongo la letra E. ¿Listo? Ya no es necesario, ya como declaramos una variable de entorno, de trabajo, ya no es necesario, en este caso, tener las rutas de esta manera, ¿cierto? El Python, a menos que esté por fuera de la ruta, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, ya en entrada, ya no es necesario en este caso trabajar con toda la ruta completa, sino simplemente asignando un carácter que se llame coordenadas, perdón, coordenadas, que es como se llama el check file, y con la extensión de datos a la que queremos empezar a transformar. ¿Listo? Entonces, punto SHP. ¿Listo? Salida. Ya simplemente la salida no la va a tener por defecto porque declaramos en este caso la variable de entrada, ¿cierto? Entonces ya salida y vamos a utilizar igual. Y ahora vamos a colocar buffer raya piso 5.shp porque va a ser un dato de salida. Distancia, 500 metros. ¿Ok? Listo. Entonces ahora podemos cambiar la condición. Si entrada es igual a qué, aquí ya podemos borrar esto porque ya definimos la ruta que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces ahora sí, entrada es igual a qué, a coordenadas, que es el dato que vamos a utilizar nosotros. Podemos copiar eso desde acá y pegarlo, ¿cierto? Entonces aplíqueme buffer utilizando entrada, salida y la distancia, ¿cierto? Para eso se utiliza esta variable de workspace, para decirle a Python que me trabaje con información dentro de la ruta. ¿Listo? Vamos a darle control S y F5. Vamos a ver, no me arrojó respuesta a la pantalla, pero quiero ver si realmente me tomó. Bueno, aquí hay algo, un error. Vamos a abrir nuevamente nuestro código, ejemplo de los procesos. Voy a ejecutarlo desde acá a ver qué error me está arrojando, ¿ok? Control S, F5. Bueno, no me está leyendo el código. Vamos a quitarle las condicionales. Ah, ok, ya lo leyó. Dice, bueno, me lo creó, se demoró, lo volví a ejecutar. Entonces me dice, el buffer 5SHP ya existe, ¿cierto? Entonces vamos a ver si existe. Y efectivamente, pues ya lo había ejecutado, ¿ok? Simplemente que cuando lo ejecuté en Python Win se demoró. Vamos a ver Python Win qué fue lo que me arrojó. Bueno, no me arrojó respuesta. Voy a salirme de un print. Voy a colocar un print afuera. Voy a colocar finalizado. A ver si así sí me arroja respuesta en pantalla de cuando se ejecute un geoproceso. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar. Ahora va a ser salida buffer 6. Voy a cambiar esto. Voy a colocarle 600 metros. Y creo que eso es todo lo que varía. ¿Listo? Control S y F5. Efectivamente, me arrojó el finalizado por fuera. Fíjense que tuve que sacar la impresión por fuera del condicional. ¿Por qué? Porque no le puse ninguna impresión al condicional if. Y a eso se debe, a que cuando estaba ejecutando la acción, no me estaba generando una respuesta. Entonces voy a colocar dentro de mi condicional print, ejecúteme, muéstreme en pantalla, geoproceso elaborado. ¿Listo? Ahora ya sé que si se ejecuta el geoproceso, pues me va a mostrar esta acción. ¿Listo? Nuevamente, simplemente vamos a cambiar la salida, va a llamarse buffer 7 y vamos a colocar 700 metros. ¿Listo?
Guardamos, control S para guardar, F5 para ejecutar, y ya, en este caso, si se cumplió la condición, me dice geoproceso elaborado y finalizado. Nos vamos ahora sí a nuestro ArcGIS, vamos a darle clic derecho, refrescamos, y ya efectivamente tenemos el 5, tenemos el 6 y tenemos el 7. ¿Listo? Si la capa ya no se llama coordenadas, sino se llama de otra manera, pues la condición no se va a cumplir. ¿Listo? Ok. Entonces, de esa manera, nosotros podemos crear o desarrollar nuestro ambiente de trabajo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con la conferencia. Bueno, yo creo que lo mejor es dejar para la próxima clase para poder mostrar de una manera un poco mejor lo que son las condicionales. Perdón, las condicionales no, los bucles. Los bucles es una estructura iterativa, quiere decir que vamos a hablar que se va a ejecutar la misma acción varias veces para poder generar un resultado específico, ¿ok? Entonces, si quieren pueden leer al respecto y la próxima clase pues vamos a ejecutar esto. Vamos a usar dos bucles, se llama el bucle for y el bucle while. También esto es en función de una condición, es decir, de un true o de un false que me genere para poder realizarlo, ¿ok? Básicamente, pues vamos a hacer un par de ejemplos. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, María, cuéntame. Bueno, si quiere, voy a dejar de compartir pantalla y me compartes tu pantalla a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Voy a dejar de compartir pantalla. Espera, te doy permiso para que puedas compartir pantalla. Y te doy acceso a audio. Listo, María, ya puedes compartir pantalla. Y ya puedes activar tu micrófono, ¿ok? Habla. Sí, ya podemos ver tu pantalla, pero no te escuchamos. Voy a reactivar la opción para que puedas hablar. Ahí ya puedes activar el micrófono. Ya lo tienes activo. Es que tengo un pico cerca de mi casa. Ah, ok, ok. Vale, Profe, es que me puse error, pero no sé qué. dice ejecución de, no se puede abrir las coordenadas. Bueno, déjame ver si rápidamente. Listo. Entradas coordenadas. Números, o sea, sí. Okay. Esto, ¿tienes tu capa de coordenadas en ArcGIS puesta? No, señor. Pues ¿Tienes la tenía abierta, pero ya cerré hace rato. Ok. Y no tienes esa capa en ninguna otra, en ningún otro sitio. No, no, señor. Es que es como si, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a colocar configuraciones en ArcGIS para que no haya ningún problema. No sé si tú viste las configuraciones que hicimos en la primera clase de ArcGIS y de Python Win, porque ya eso creo que es una cuestión de configuración que es, pero ya hiciste los otros 4 buffer, ¿generaron? ¿O es Sí, sí, este señor. 5? Es este 5 que Es hiciste este a 5 generar. del programa.
Ah, ok, Sí. entonces déjame ver. Ok, entonces si ya hubo lectura, quiere decir que entonces sí hubo. Ven, cámbiale el 6, ponle el nombre 6, buffer, salida 6, listo. 500 metros, vamos a dejarlo así. Listo, perfecto. El proceso, no, el proceso no se puede ejecutar. Luis, ejecuta nuevamente. Control S y guarda. Vale. Bueno, en este caso creo que debería cerrar todo porque es que ahí tu check file se encuentra en uso o digamos no te permite hacer modificaciones es porque Python está haciendo la lectura de que en algún caso en un programa dentro estás usando ese archivo, entonces como que no te deja manipularlo. Entonces no sé a qué se deberá, pero si quieres déjame revisar el código 00229 y la próxima clase te digo cómo lo podemos solucionar. Pero en este caso sí te sugiero que si ya creaste los otros shapes, los otros buffer anteriores con código, pues algo sí le está pasando es a la capa. Puedes exportarlo, métete a exportarlo a otra carpeta y cámbiale la ruta del environment workspace, o sea, la primera ruta, y vuelves a ejecutar eso a ver qué te da. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces si no hay ninguna otra pregunta, pues eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Fíjense que ya estamos, ahora sí, ya todo empieza a tener un poco más de sentido, de lógica de todo lo que habíamos visto en las primeras clases y la clase de hoy para empezar a generar estructuras o líneas de código sin la necesidad de abrir un lenguaje, ¿ok? La próxima clase vamos a ver bucles, el fin de semana vamos a ver bucles y vamos a empezar a guardar información en listas para que ustedes vean para qué son las listas importantes e ir haciendo barridos de capas, ¿ok? Entonces, no siendo más, me despido, muchachos. Espero tengan un muy buen domingo. Nos veríamos de hoy del próximo sábado para poder continuar con este curso de Python aplicado al C, ¿vale? Dayam, en este caso, yo solucioné. Bueno, vamos a hacer algo, Dayam. Escríbeme por interno, por WhatsApp, y vamos a ver cómo podemos solucionar. ¿Listo? Escríbeme por interno, por favor, por el WhatsApp y vamos a reunirnos. Bueno, muchachos, entonces espero tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado y hasta luego.